Bien, en este otro video voy a explicar este problema 37. El problema 37 lo voy a tener que explicar en dos videos porque es un poco más largo. Porque nos pide calcular cuál es el perímetro de un hexágono regular. Pero el único dato que nos da de ese hexágono es que la diagonal AE mide raíz de 108. Entonces van a ver que es más largo este problema. Dibujo un hexágono. Ven que yo hago los dibujos así esquemáticos, así a mano alzada, un hexágono regular, y le pongo nombre a los vértices, A, B, C, D, E y F. Y me dice el problema que la diagonal AE es igual a raíz de 108. Ese es el único dato que tenemos y ocupamos para calcular el perímetro la medida del lado. Entonces dibujo la diagonal de A hasta E en el hexágono. Me da lugar aquí a un triángulo que, si se dan cuenta, este triángulo, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Yo les he llamado alfa. Es un triángulo isósceles, quiere decir que tiene dos ángulos iguales. Y alguno me dirá, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque si esto es un hexágono regular, todos los ángulos internos miden lo mismo. Entonces, si yo trazo esta diagonal, este arco es lo mismo que este. Es una parte del ángulo interno y es la misma parte. Bien, el otro ángulo de nuestro triangulito este pequeño, que se forma con la diagonal y dos lados, este ángulo es exactamente el ángulo interno. Entonces voy a empezar calculando la medida del ángulo interno para un hexágono. ¿Y por qué quiero saber esta medida? Porque ya les dije al principio del tema que para calcular los elementos de un polígono regular podemos usar trigonometría o ley de senos. La ley de senos relaciona la medida de uno de los lados de un triángulo con el seno del ángulo del vértice opuesto. Y voy a usar la ley de senos para calcular la medida de este lado. Entonces, para eso necesito saber cuánto miden los ángulos. Este lo puedo calcular con la fórmula de la medida del ángulo interno, que es 180 por n-2 sobre n. Como son 6 lados, el ángulo interno vale 120. Es decir, este ángulo del triangulito este mide 120. Entonces aprovechamos la propiedad de los triángulos, que en un triángulo sus ángulos suman 180. Entonces, si la medida del ángulo interno es 120, los otros dos lados tienen que medir 180 menos ese ángulo. Es decir, si la suma de los tres ángulos es 180, pues si ya uno de los ángulos es 120, el resto hasta 180, que es 60, se va a repartir entre los otros dos ángulos. Es decir, este ángulo que le he llamado alfa tiene que medir la mitad de 60, 30. Y el otro, que es igual, mide 30. 30 y 30, 60, y 120 suman los 180, que es lo que tienen que sumar los ángulos de cualquier triángulo. ¿Ok? Bien, ya tenemos la medida de los ángulos y conocemos la medida de uno de los lados, que es 108. Así que podemos calcular la medida de otro lado usando la ley de senos. La ley de senos dice que si yo divido la medida de uno de los lados entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso sería 30, porque hemos dicho que alfa vale 30, eso es igual a otro lado, en este caso el que conocemos 108, dividido entre el seno de 120. De esta manera escribimos esta igualdad en la que solamente tenemos que despejar L. Traemos el seno de 60 aquí multiplicando, hacemos esto con la calculadora y me da que el lado mide 6. Ahora ya sabemos lo que mide el lado de nuestro hexágono.